Y bueno, vamos a comenzar entonces, hermanos. Vamos a compartir pantalla. Pongo todas mis cositas en orden. Y ahí estamos. Bueno, el otro día estuvimos hablando de el Espíritu Santo y las misiones. Vamos a continuar hoy un poco sobre ese tema. Estuvimos viendo cómo en la Gran Comisión el Espíritu Santo siempre estaba presente. Hablamos de que cada vez que Jesús habló de la Gran Comisión o encomendó la Gran Comisión, parte de la encomendación tenía que ver con la obra del Espíritu Santo. Y también vimos cómo cada una de las encomendaciones o de la Gran Comisión que Dios nos encomendó implicaba un aspecto diferente de la Gran Comisión. Después estuvimos estudiando un poco el tema de las fiestas judías para entender un poco mejor qué era Pentecostés, qué significado tenía el Pentecostés. Y nos encontramos con que Pentecostés era el nacimiento de la iglesia cristiana, así como Pentecostés había sido el nacimiento del pueblo judío. Antes bajo la ley y ahora bajo el Espíritu. Entonces estuvimos analizando todos estos temas. Y vimos también cómo la llegada del Espíritu Santo produjo no solamente lo que vimos en Pentecostés, ¿no? Lenguas de fuego, idiomas, varios idiomas que se estaban hablando, etc. Pero también vimos que el Espíritu Santo produjo un cambio radical en la vida de los discípulos, vimos un cambio en los corazones de los judíos y prosélitos, aquellos que estaban escuchando el mensaje y que de haber 50 días antes dicho a Jesús, crucifíquenlo, crucifíquenlo, ahora estaban diciendo, ¿qué haremos? ¿Cómo haremos para ser salvos? La expansión rápida del Evangelio trajo igualdad social. Recuerdan que todos vendían sus casas, sus propiedades, y los ponían a los pies de los discípulos. Y dicho sea de paso, menos mal que lo hicieron, ¿no? Porque poquito después iban a ser echados de Jerusalén y probablemente se quedaran sin nada de todos modos. Temor de Dios. El Espíritu Santo puso temor de Dios y vimos el tema de Ananías y Zafira y de cómo Dios empezó a cimentar su iglesia dejando de lado toda la mentira y la hipocresía que no podía tener parte en la iglesia de Dios. Y vimos cómo el Espíritu también trajo multitud de señales, milagros y prodigios. Hoy vamos a trabajar un poquito sobre el Espíritu Santo y las nuevas fronteras. Hasta ahora los apóstoles y la iglesia venían siguiendo este versículo de Hechos 1:8, ¿no? Me seréis testigos, Jerusalén, Samaria, toda Judea, hasta el último de la tierra. Bueno, Jerusalén llegó a un punto culminante en el cual la iglesia empezó a hacer mucho ruido. Ya habían pasado un par de años desde la ascensión de Jesús. La iglesia en Jerusalén se había desparramado por todos lados, miles y miles de judíos y prosélitos. Acuérdense bien esta palabrita, prosélitos. Miles de judíos y prosélitos se habían convertido. Era algo que producía mucho ruido en la ciudad de Jerusalén hasta que comenzó la persecución. Llegó un punto en que los judíos ortodoxos, los judíos más firmes, no lo soportaron más, no pudieron aguantar más este movimiento, que ya no eran 3 o 4 gatos locos recluidos en un aposento alto, ahora eran miles y miles en las calles, en la ciudad y en todas partes, que estaban predicando y hablando de Jesucristo. Esto era algo más allá de lo que los judíos podían soportar y se inició una persecución muy fuerte al momento de comenzar. El primero que fue apedreado fue Esteban, que fue el momento donde comenzó esa persecución. Esteban, por decirlo, era el primero de la lista de diáconos. Recuerden que habían elegido 7 diáconos. Bueno, el primero era Esteban, que supuestamente estaban destinados a servir las mesas y a repartir entre todos. Sin embargo, Esteban tenía un profundo ardor misionero y evangelístico y predicaba sin importarle las consecuencias, y así fue. Él fue el primer mártir, digamos, de esta era, luego de Jesucristo, en dar su vida por el Evangelio. Y así llegamos a Hechos 8, donde a través de toda esta persecución, la gente se empieza a desparramar, ¿no?
Es interesante que esta persecución hizo que todos, fíjense lo que dice Hechos 1, dice que hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Interesante que, si recuerdan en Hechos 1:8, ¿a quién le hace Jesús el mandato de ir a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra? ¿Quiénes fueron los que estaban con él en ese tiempo en la ascensión? Los apóstoles. A ellos fue dado el mandato de ir hasta lo último de la tierra. Pero fíjense que interesante, no está ni bien ni mal, simplemente es una observación, que en este caso todos fueron esparcidos, excepto los apóstoles. Los apóstoles se quedaron. Es ahí donde comenzó la palabra en Hechos 1:8, diciendo que teníamos que ir a todas las naciones ahí en este periodo de la historia. Y es como que ya Jerusalén estaba repleta del Evangelio y era momento de salir, ¿no? Y en Hechos 8:1 se produce la persecución. Así que muchas veces pasa que ya es hora de ir adelante, ya es hora de seguir a la próxima etapa y todavía no nos damos cuenta. Pero bueno, primero Dios nos da el mandato en Hechos 1:8 y después nos da un empujoncito en Hechos 8:1, donde a la fuerza todos tuvieron que salir de Jerusalén por causa de la persecución e ir a todas las naciones de alrededor. Entonces, allí comienza la segunda etapa de la predicación del Evangelio. De Jerusalén van a Samaria, entre otras cosas. Fíjense en el 8:4, donde dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y ahí empieza en el capítulo 8 a tener un poco de protagonismo Felipe. Sabemos que durante el libro de los Hechos, la persona que más protagonizó los primeros capítulos del libro de los Hechos fue el apóstol Pedro, luego se pasa a la posta y los siguientes capítulos, a partir de 8, 12, 13, el que protagoniza el libro de los Hechos es el apóstol Pablo. Sin embargo, a veces perdemos de vista el hecho de que también los diáconos mismos que habían sido encomendados en su momento fueron protagonistas muy importantes dentro del libro de los Hechos. El primero Esteban, ya lo vimos, y el segundo de la lista de los diáconos fue Felipe, que también era evangelista. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. La gente escuchaba las cosas que hacía Felipe, veía las señales que hacía. Fíjense que Felipe no solo iba con la palabra de proclamación, también estuvo ahí el Espíritu Santo con un montón de señales. Dice que, versículo 7, de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, de muchos paralíticos y cojos eran sanados, y dice que había gran gozo en aquella ciudad. Ahora, había un tema también interesante con el tema de Samaria, y es que para los judíos, Samaria, los samaritanos, no eran judíos, no eran de los puros, no eran de la sangre pura. ¿Por qué? Recuerden que allá por el año 740 a.C., se dividió el reino, ¿no? Las 10 tribus del norte, y quedaron Judea con las tribus del sur. Después las tribus del norte decidieron abandonar a Dios definitivamente. Jeroboam fue el que decidió quitar a Dios del medio del pueblo de Israel para diferenciarse con las tribus del sur, que estaban todavía con su culto en Jerusalén, y puso cultos idolátricos, ¿no? Esto degeneró un poco la situación de la fe de la gente, un poco no, terminaron en una idolatría terrible, y como consecuencia de esa idolatría fueron expatriados a Asiria. Muchos de esos que fueron expatriados a Asiria no volvieron nunca más, pero a cambio de esos que se fueron, los asirios también metieron gente para habitar en Samaria y en toda la región del norte, lo cual hizo que los judíos puros se mezclaran con los asirios, y esa raza que quedó ahí era un poco mezclada, ¿no? No eran judíos puros, eran judíos mezclados con razas orientales. Con lo cual, para los judíos de Jerusalén, ellos no eran judíos. Si bien eran parte del pueblo de Dios,
para ellos no eran puros. Entonces los tenían, no se relacionaban con ellos, ¿no? Los tenían como una cosa ahí, con una mezcla étnica media rara. Entonces esto fue la próxima etapa del desarrollo de la iglesia, de los judíos puros y prosélitos, que eran los no judíos que se habían hecho judíos, que se habían judaizado. Ahora saltamos a los medio judíos, aquellos que tenían parte de su raza original, que eran parte del pueblo de Dios, supuestamente, pero que estaban mezclados étnicamente. Y ahí fue donde fue Felipe. Y también el Espíritu Santo, en esta raza mezclada, medio judía, también hizo un montón de milagros, también pasaron cosas tremendas, al punto que, si vemos en el versículo 8, 14 al 17, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Si bien no explica cómo se dieron cuenta que recibieran el Espíritu Santo, es evidente que había alguna manifestación espiritual, visible, que demostraba que ellos habían recibido el Espíritu Santo. No hubo ahí un sello tangible de Dios y visible de Dios, que puede haber sido que hablaron en lenguas, puede haber sido otro tipo de manifestaciones, no lo especifica, pero sí está claro que Dios hizo algo muy especial y muy fuerte en una raza que era medio judía. Y esto habilitó a entender que ellos eran parte del pueblo de Dios también y que podían llegar a tener acceso al Evangelio. Fíjense cómo fue por etapas, ¿no? Dios en esto. Fue primero Jerusalén, Judea, Samaria, y cada vez más las etnias iban mezcladas. Y los apóstoles mismos, en este caso Pedro y Juan, iban reconociendo cómo el Evangelio también estaba permitido para esta gente. Y digo esto porque después vamos a ver cuánto costó que esto fuera entendido a los gentiles y a todas las naciones. No fue tan sencillo. Pero bueno, volviendo al tema de Felipe, para darle un poco más de protagonismo al trabajo que hizo Felipe en este tiempo, vemos que en el 8:26, otra vez, el Espíritu Santo, y en este caso un ángel del Señor, habla a Felipe y le dice: levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Si lo miramos en el mapa, el camino de Jerusalén a Gaza era este que está marcado ahí en la presentación. Así que Felipe se tuvo que ir caminando estos casi 80 kilómetros, no había Uber en ese tiempo, así que tuvo que ir caminando estos 80 kilómetros, y más o menos en este área del mapa, no sé si lo ven, es donde se encontró con el etíope. Este etíope no era uno más, era el ministro de Economía de Etiopía, básicamente, funcionario de la reina de Candace, la reina Candace, que era la reina de los etíopes, y que había venido a adorar a Jerusalén. Este ministro de Economía etíope era un prosélito judío. Se había judaizado y había ido a adorar a Jerusalén, seguramente coincidiendo con alguna de las otras fiestas donde todos los judíos, las tres que vimos el otro día, donde todos los judíos o prosélitos tenían que ir a Jerusalén para una de esas tres fiestas. Y ahí es donde lo encuentra Felipe en el carro, donde el Espíritu le habla a Felipe de acercarse a ese carro, y donde luego, ustedes ya habrán leído, esta persona se convierte y ahí mismo se bautiza. Entonces, de pronto Felipe fue utilizado para llegar con el Evangelio a Samaria, y después Felipe fue utilizado para llegar con el Evangelio a Etiopía. Para llegar con el Evangelio de Etiopía. Ahora, estos 80 kilómetros Felipe los caminó, los otros 10 kilómetros hasta Azoto no los tuvo que caminar, 10, 15 kilómetros, porque ahí Dios lo traspuso y sin querer apareció en Azoto. El etíope no lo vio más, siguió su camino gozoso, sabiendo que ahora era un hijo de Dios y creyendo en Jesucristo como el Hijo de Dios.
y siguió su camino hacia su país, Etiopía, a seguir con sus funciones, y seguramente también a proclamar el Evangelio y esto que había descubierto allí en ese país de Etiopía. Mientras Felipe siguió adelante y fue primero a Soto y siguió predicando el Evangelio hasta que llegó a Cesarea por todas las ciudades. Así que cuando después vamos a ver que Pedro también estuvo en Jope, en Cesarea, etc., Felipe había estado antes, o sea que ya algo del Evangelio había quedado en esas ciudades. Entonces hasta ahí vemos el protagonismo de Felipe en esta predicación del Evangelio a los medios judíos y también en este caso a prosélitos, en el caso del etíope, el ministro de Economía de Etiopía. Fíjense que desde el principio Dios empezó a tocar a las clases gobernantes también, ¿no? No solamente se quedó con el pueblo, pero también tuvo interés en llegar a las clases gobernantes. Y no fue tan sencillo, fíjense. Se tuvo que caminar sus 80 kilómetros, Felipe, para llegar a hablar con una persona. En el sur, en el medio de la nada, porque era el momento, la oportunidad para engancharlo ahí y que el Evangelio llegue a donde Jesús quería que llegue. Entonces, estas cosas que Dios hace a veces pueden pasar desapercibidas, pero es parte de la estrategia de Dios para llegar a todas las naciones. En este caso, Felipe, que tendría unas sandalias bien gastadas. Si vamos al capítulo 9 del libro de los Hechos, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Están escuchando bien? ¿Todos bien? Bueno, parece que sí. Vamos a ir a Hechos 9, que es la conversión de Pablo. En el capítulo 9 es donde tenemos la conversión de Pablo. Dice que Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, llegó a cerca de Damasco, donde le rodeó la luz. Todos conocemos el testimonio, ¿no? De lo que el Espíritu Santo hizo allí, donde Jesús se presentó directamente a Pablo, y donde Jesús directamente habló con él, y él pudo llegar a conocer el amor de Dios. Pero fue algo bien traumático para Pablo. Pensé que él era uno de los eruditos más expertos dentro de la ley judía, uno de los que tenía un celo más profundo por mantener la limpieza del judaísmo y de la religión judaica, y tenía un celo en su corazón para destruir a todos aquellos que no siguieran fielmente lo que él entendía que era la ley de Dios. Ahora, fíjense cómo también uno puede estar tan cerrado, ¿no?, en esto, porque esa misma ley de Dios es la que decía que era para todo el mundo y para todas las naciones, pero bueno, y la que también decía que iba a venir el Mesías y todo esto, pero bueno, los judíos no lo interpretaron en ese momento. Entonces, él seguía con celo de lo que su propio conocimiento, su propia preparación le decía que tenía que hacer. Y esta vez fue más lejos. Fíjense que fue hasta Damasco. ¿Qué significa que fue hasta Damasco? Bueno, ya sabemos, Damasco es la capital del país de Siria. Como sabemos, no está pasando un buen tiempo en los últimos años. Pero hasta allí también habían llegado discípulos. O sea, no solamente los discípulos cuando la persecución fueron a Samaria, a Galilea, etc., y se desparramaron por todo el país de Israel, pero también habían llegado a otro país. Y había una gran cantidad de discípulos de Jesús en Damasco que se refugiaban allí porque, bueno, al ser otro país es más difícil que nos vengan a buscar acá, ¿no? Estamos exiliados y acá no vamos a tener problemas. Sin embargo, Pablo pidió específicamente ir a buscarlos allá, pidió cartas a los sacerdotes para que les den permiso para llegar a este país extranjero y llegar a poder meter presos a toda esta gente que estaba hablando de Jesucristo. Entonces, bueno, ahí en el camino a Damasco, antes de llegar, cuando estaba cerca de Damasco, se le presenta a Jesús y le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y enseguida Pablo dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo no entendía nada, pero había algo que era irrefutable, y era la presencia de Dios en ese lugar.
era muy difícil para él entender lo que estaba pasando. Toda su teología se le vino abajo en un segundo y tenía que volver a reestructurarla, cosa que hizo durante los próximos años. Pero en este momento, Jesús le estaba hablando a él y otra vez el Espíritu Santo trabajando en su vida. Si ven en Hechos 9, versículo 15, Dios envía a Ananías como parte de este proceso. Este proceso fue bien traumático. Cada vez que Dios abre una puerta nueva en el desarrollo del Evangelio y la expansión del Evangelio, el proceso es bien traumático y bien sobrenatural. Hay algo que demuestra sin lugar a dudas que es Dios el que lo está haciendo. No fue casualidad. Entonces Dios le habla a Ananías, y Ananías dice, pero seguro, Señor, porque mirá que este es el que está persiguiendo a la iglesia. Sí, andá, dice, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, tengan en cuenta algo, y es cuando la palabra habla de gentiles, esta palabra gentiles, en la mayoría de los casos, es la palabra etnias. Es la palabra que traducimos etnias. Se puede traducir como gentes, ahora lo vamos a ver después, pero tengan en cuenta eso cuando ven la palabra gentiles, ¿no? Porque a veces pensamos en gentiles como los que no eran judíos, o los vecinos de por ahí que no eran judíos, pero cuando habla de gentiles, está hablando de todas las etnias. Pero no solo del pueblo, de las etnias de la tierra, pero también de reyes, y también de los hijos de Israel. Entonces, Pablo iba a tener un ministerio muy fuerte, muy poderoso, y muy seguido de cerca por el Espíritu Santo, que lo siguió y lo acompañó con señales en todo su proceso. Dice, porque yo le mostraré qué forma de llamar a alguien, ¿no? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¡Wow! Pablo ya desde entrada sabía que la cosa no iba a ser sencilla, que la cosa se iba a complicar. Luego veremos en sus cartas cuando habla de la cantidad de veces que fue azotado, que fue puesto preso, etc., ¿no? No fue sencillo el ministerio de Pablo, pero él siguió adelante porque estaba apoyado en la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Era la única forma de poder hacer lo que él hizo en el reino de Dios. Ahí es donde Ananías va, Pablo recibe la vista y otra vez dice que fue lleno del Espíritu Santo. En este caso, esa llenura del Espíritu no tampoco dice que se haya manifestado con dones demasiado visibles, como el don de lenguas o algún tipo de manifestación así, pero sí dice que se le cayeron al momento los ojos como escamas, ¿no? Entonces la manifestación de la llegada del Espíritu y la llenura del Espíritu, en el caso de Pablo, tuvo que ver con una sanidad física, que fue la señal que Dios le puso para que él pueda ver que ahí estaba Dios, que era Dios mismo el que estaba con él, en este caso a través de Ananías. Esta conversión de Saulo hizo un antes y después en el desarrollo de la iglesia, porque ahí fue donde, de alguna forma, se frenó la persecución. Saulo era el más intrépido en esto, se frenó la persecución, y de pronto todos se quedaron impactados, porque este que antes perseguía a la iglesia, ahora estaba testificando de Cristo. Ahí mismo dice que en el mismo momento tomó alimento Pablo, recobró fuerzas, estuvo por unos días con los discípulos que estaban en Damasco, y dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Fíjense que Pablo seguía predicando a los judíos, diciendo, este era el Hijo de Dios. Las sinagogas eran donde se reunían los judíos, todos los viernes, y todos los días en general, en esa época se reunían todos los días. Y qué interesante, dice, todos estaban atónitos y decían, ¿no es este que asolaba Jerusalén? ¿No era este el que nos venía a perseguir? ¿No es el este que perseguía a los cristianos? ¿Cómo es que ahora está predicando? Y así, Saulo mucho más se esforzaba y confundía a judíos que moraban en Damasco y demostraba que Jesús era el Cristo. Esta persona que primero decía Jesús es un impostor, ahora estaba diciendo Jesús era el Cristo. Si miramos el 9:31, vemos que ahora las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban
fortalecidas en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo seguía trabajando allí, pero se aquietó la persecución y las iglesias se empezaron a propagar, ya no solamente en Judea y Samaria, pero también habla de Galilea. La iglesia llegó también a Galilea. Tengan en cuenta que hasta ahora, por lo menos dentro de los registros, seguían predicando a judíos y prosélitos. Los gentiles en sí todavía no habían sido alcanzados. El Espíritu Santo seguía haciendo su obra, el Espíritu Santo seguía adelante. Vemos que había milagros cada vez más importantes, cada vez más, todos los milagros son importantes, pero cada vez más notorios. Ahí estaba una discípula en Jope, ya vimos que Jope está por aquí, en el mapa, que había muerto, y lo llamaron a Pedro para que la resucite. Y esta resurrección fue notoria en Jope, y muchos creyeron en el Señor, ¿no? Así que, dado que la iglesia en Jope había crecido bastante, Pedro decidió quedarse ahí para servir a la iglesia, para enseñar a la iglesia, y se quedó en casa de este Simón Curtidor, que tenía su casa ahí cerca de la playa, según vamos a ver ahora en Hechos 10. Pero aquí viene, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Me siguen? El que calla otorga, dicen. Así que, si no hay ningún comentario, avanzamos. Hoy no vamos... Sí, Pablo. Bueno, buen día a todos los que no saludé de paso. ¿Está ok? Bueno, gracias por el feedback. De paso les comento, hoy no vamos a tener entrevista. Quiero avanzar sobre lo que queda. Vamos a ver, espero terminar, vamos a ver si podemos terminar con todo lo que es misiones en el Nuevo Testamento. Y luego les cuento cómo sigue esto, cómo sigue la próxima etapa, que va a ser un poco más práctica y más orientada a lo que nosotros vamos a hacer en nuestras iglesias locales. Entonces, bueno, seguimos entonces. Hechos 9, conversión de Saulo, baja la persecución, el Espíritu Santo trabaja cada vez más fuerte, la iglesia se desparrama, se multiplica en un ambiente de más tranquilidad. Hechos 10 y 11, ¿qué pasa? Tenemos la historia de Cornelio, y es acá donde vamos a detenernos un poquito más, porque vamos a tener que entender qué pasó en esta historia de Cornelio. A veces la pasamos un poco de largo y no llegamos a comprender qué era lo que había pasado y por qué fue tan fuerte. Fíjense este tiempo. Otra barrera tenía que romperse en el pueblo de Dios. La barrera fundamental tenía que romperse. Recuerdan que en Hechos 2, en Pentecostés, ahí nos dice Ariana y Pablo, que Pablo tuvo que recorrer 200 kilómetros, sí, un poquito más de 200 kilómetros para perseguir a la iglesia, ¿no? Y sí, Dios lo encontró en el camino, como a tantos de nosotros, ¿no? Que quizás no perseguimos a la iglesia, pero la ignoramos a Cristo por mucho tiempo, hasta que Él nos encontró un día. Y ahora viene otro encuentro muy fuerte, que es el encuentro de Cornelio con Dios. Pero esto tiene va mucho más allá de una persona, una familia, un grupo de amigos. Es un antes y después para la iglesia de Dios. Ustedes piensen que hasta ahora el evangelio se había propagado a judíos y a prosélitos. Ya explicamos la otra vez que prosélitos eran aquellos que se habían judaizado, o sea, que habían aceptado seguir la ley judía, que se habían bautizado bajo la ley judía, que no es un bautismo, es un lavamiento, y que cumplían toda la ley. Entonces eran como adoptados dentro del judaísmo. Pero ahora hay otra barrera que se tiene que romper, y es la barrera de llegar a aquellos que no se habían judaizado. Aquellos que eran gentiles, que eran otras etnias, pero que no habían adoptado la ley ni las costumbres judías. Y acá tenemos a Cornelio. Si miran estos pasajes de Hechos 10 y 11, van a ver cuánto Dios trabajó en este tiempo. Cómo le costó explicar y exponer y mostrar a través de su poder y de su gracia tantas señales
para poder saltar esta barrera que tenía que ver con hablar a los gentiles. Miren, ustedes ya leyeron los capítulos, no los vamos a leer todos, pero solamente ver una cosa. Cornelio, soldado romano, general, o bueno, centurión, en este caso, de una compañía que se llamaba La Italiana. Él estaba a cargo de 100 soldados, era una persona relevante dentro del ejército romano, que era el ejército de ocupación. Un hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía limosnas al pueblo y oraba siempre. Y ustedes dirán, ¿y por qué, si este Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Dios, y que hacía limosnas y que amaba a Dios y que oraba y que lo adoraba, ¿y por qué no se judaizó? ¿No? Porque vos decís, si realmente tenía esa pasión por Dios y lo amaba, ¿por qué no se convirtió a la ley judía? Y la respuesta es bastante simple. Él no podía hacer eso. Él no tenía esa opción. Él era soldado romano, era del ejército de ocupación, era enemigo del pueblo judío. Los judíos no lo iban a aceptar y mucho menos lo iban a bautizar. Él estaba fuera, él no tenía posibilidad, más allá de lo que dictaba su corazón, pero no tenía posibilidad de ser parte de la ley judía, excepto que dejara su cargo como romano, con lo cual iba a ser judaizado, pero iba a morir en el intento porque no se podía desertar del ejército romano. Así que Cornelio estaba en una situación muy particular, porque él amaba a Dios, quería seguirle, pero no podía ser parte del pueblo judío. Es ahí donde Dios trabaja sobre su vida y trabaja en todo este movimiento que hizo para que Cornelio pudiera llegar a conocer el Evangelio y Pedro pudiera llegar a darse cuenta de que el Evangelio iba más allá. Un ángel, primero viene el ángel a hablar a Cornelio. Le habla, le explica, le dice, ¿qué, Señor? Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Conocemos la historia. Y fíjense que le dice, bueno, anda a buscar, fíjense que el ángel no le habló del Evangelio, otra de las cosas interesantes para ver. Hoy en día, esto que le pasó a Cornelio está pasando mucho en Medio Oriente, el hecho de que se presenta un ángel o que se presenta el mismo Señor, Jesucristo, en visiones, y habla y dice, yo soy el Señor, tus oraciones han sido escuchadas, etc. Y después manda a buscar a alguien para que le hable el Evangelio. Es muy interesante que Dios lo haya decidido de esta manera, ¿no? Pero bueno, básicamente somos nosotros los encargados. Él nos dejó la encomendación a nosotros. Así que los ángeles no lo van a hacer, porque nosotros lo tenemos que hacer. Así que bueno, ahí está. Le mandó a Jope, hombres, 2-3 soldados, para que buscaran a Pedro, ¿no? Simón, el que tiene sobrenombre Pedro, que está en la casa de Simón Curtidor, y dice, él te dirá lo que es necesario que hagas. Básicamente, el ángel no le dijo a Cornelio cuál era la respuesta, le dijo que vaya a buscar a Pedro, que Pedro le iba a dar la respuesta. Interesante. Por el otro lado lo tenemos a Pedro, ahí en Jope. Había subido a la terraza, tiempo de la oración, 9 de la mañana, hora sexta, se había puesto a orar, y aparece ese manto con todos los cuadrúpedos, los reptiles adentro. 3 veces apareció. Dice que 3 veces se hizo esto, 3 veces. Pedro le dice al Señor, Señor, no, Señor. Fíjense, ¿no? Mata y come. No, yo esto nunca lo he comido. Pedro estaba estrictamente dentro de la ley judía que no permitía comer esas cosas. Entonces, aún al mismo Jesús, que reconoce que es Él que se le presenta, le dice, no, Señor, yo esto no lo voy a comer. Yo jamás comí cosa como una inmunda. Y Jesús le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Fíjense cómo le va trabajando la cabeza a Pedro, ¿no? Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Por qué? Porque para los judíos, los gentiles, los no judíos, la gente de otras etnias, de otras naciones, eran inmundas. Y Dios le presenta esta visión. Y ahí Pedro dice, bueno, estaba perplejo, y fíjense, estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión. No entendió mucho, pero le quedó eso dando vueltas en la cabeza, ¿no? ¿Qué significa esto de comer
cuadrúpedos, reptiles, no sé. Y dice, bueno, pero andá porque te están esperando, andá con los que te buscan. Bueno, 3 hombres estaban a buscar en la puerta, en el mismo momento, en la misma situación. Pedro baja, bueno, se hospedan con él, al otro día van para Jope, le explican, dicen Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, por un lado, el ángel le dice a Cornelio, Pedro te va a hablar. Por el otro lado, Jesús lo va preparando y le dice, lo que yo limpio no lo llames tú común. Por el otro lado, Pedro, los mismos enviados le dicen, vas a venir porque él va a escuchar lo que vos le digas, hablando de Cornelio. Entonces, fíjense toda la preparación que Dios, a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo, va haciendo para este momento. Van para Jope. Llega Cornelio, bueno, Cornelio no entendió bien, así que bueno, se postró a adorar a Pedro, pensó que él era algo súper especial. Pedro claramente le dijo, mira, levantate, yo soy igual que vos, esto no tiene nada que ver. Y fíjense qué interesante. Llega Pedro, entra a la casa, están todos ahí reunidos, no era solo Cornelio. Cornelio era un evento tan importante para él, lo que le había dicho el ángel, que reunió a todos sus familiares, a sus amigos. Habría mucha gente en ese lugar. Y fíjense cómo se presenta Pedro, ¿no? Que si uno lo piensa desde la perspectiva nuestra, digamos, qué maleducado. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío sentarse o acercarse a un extranjero. Esos cuadrúpedos y reptiles. Pero a mí, ahí entendió Pedro la visión, me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Fantástico. Pedro entendió la visión de los cuadrúpedos y los reptiles. Ah, por eso es. Entonces puedo entrar en la casa de un hombre inmundo, porque Dios dice que no lo llame inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y a mí me llama mucho la atención esto, hermanos, porque Pedro no tenía la menor idea, ni se le ocurrió en lo más mínimo que tenía que predicarle el evangelio a un no judío, a alguien de otra etnia. Ni se le ocurrió que estaba ahí para predicar el evangelio. La visión que Dios le dio le alcanzó apenas para pisar la casa de una persona inmunda por no ser judía. Y ahí Cornelio le explica, le vuelve a contar todo, cómo fue. Hace 4 días, a esta hora, yo estaba en ayunas, fíjense que Cornelio ayunaba y oraba. Bueno, le explica todo. Y dice, sí que luego envié por ti, tú has hecho bien en venir. Ahora, por todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y ahí Pedro dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Fíjense, recién ahora Pedro estaba entendiendo que también podía predicarle a los que no eran judíos. Y el centurión era el primero. Y fue el primero de la historia. También se le podía predicar al que no era judío. Y para confirmar esta barrera que se iba a saltar en este momento, a llegar a otras etnias más allá de los judíos. Ahora ustedes pensarán, y hago un paréntesis, ¿no? Pero si ya habían escuchado que Jesús decía Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, si ya habían entendido que era para todas las naciones, sí, pero, y esto es algo muy importante para entender, para ellos, todas las naciones significaran que todas las naciones se hicieran judías, que todas las naciones se judaizaran, se hicieran prosélitas, no que cada uno pudiera ser alcanzado en su propia cultura, en su propio idioma y con sus propias costumbres. ¿Me explico? Y este era el salto más importante que en este momento los apóstoles, en principio con Pedro, tenían que dar. La barrera que hace que el evangelio ellos entendieran
que era también para aquellos que no se habían judaizado. Y hago mucho énfasis en esto, porque después vamos a ver que este problema siguió en la iglesia y que Pablo también tiene que luchar con este tema, ¿no? Y bueno, ya no me quiero adelantar, pero... Entonces, ¿qué pasó en ese mismo momento? Bueno, mientras Pedro todavía estaba predicando a Cornelio, mientras todavía estaba hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Cae el Espíritu Santo. Y ahí sí, hubo una manifestación fuerte, probablemente de lenguas, de sanidades, de algún tipo de manifestación, pero fue algo bien visible, porque todos se dieron cuenta que aún mientras Pedro seguía hablando, cae el Espíritu Santo de una manera visible, contundente, y alcanza a todas las personas. Todas las personas pueden tener esa manifestación del Espíritu en ese lugar. Algo que pasamos de largo, pero ahí en el 10:45 lo vemos nuevamente. Pedro no fue solo a Jope, se fue con un grupito de judíos de ahí de Jope, de sus discípulos serían, o aquellos que habían creído en el Señor y que estaban ahí en Jope con él, en la iglesia en Jope. Se fue con un grupito, ¿no? Y este grupito, que eran los fieles de la circuncisión, fíjense cómo lo expresa en este pasaje, los fieles de la circuncisión, o sea, los recontra judíos, creyentes ahora, judíos mesiánicos, perdón, judíos mesiánicos, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, o sea, las otras etnias, se derramase el don del Espíritu Santo. ¡Wow! ¿A ellos también? ¿Qué? ¿No era solo para nosotros? ¿Para ellos también? Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Y acá tenemos la respuesta de lo que vimos antes, ¿no? ¿Cómo es que cayó el Espíritu Santo? Bueno, hubo manifestación del Espíritu a través de lenguas, que era algo parecido a lo que había pasado en Pentecostés, habrá sido también muy fuerte. Entonces, esto es algo que ellos habían vivido antes. Ah, bueno, pero entonces ellos también. Y acá Pedro se metía en un gran problema, porque después iba a tener que dar explicaciones sobre esto. Por eso también Pedro, como no sabía lo que iba a pasar, no se fue solo, se fue con un grupito de testigos desde Jope. Y entonces ahora pregunta, y pregunta seguramente a este grupito de testigos, fieles de la circuncisión, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Qué pregunta, ¿no? Y aún así, era una pregunta retórica, evidentemente, Pedro está diciendo, ellos también tienen derecho a ser bautizados en el nombre de Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque también recibieron el don del Espíritu igual que nosotros. Entonces, ¿quién puede retener el agua para esto? Pero miren qué interesante, Pablo se jugó a predicarles el Evangelio, se jugó a saber que después iba a tener que dar explicaciones por esto, y reconoció cómo ellos habían recibido el Espíritu Santo, al igual que los judíos. Pero no se animó a bautizarlos. Hasta ahí no llegó. Fíjense, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Mandó bautizarles. ¿Y quiénes los bautizaron? Los proselitos judíos, los fieles de la circuncisión que habían ido con él. Bautizaron a toda esta gente, pero Pedro no los bautizó. Hasta ahí no se animó. Y como él se imaginaba que iba a pasar, si miramos en el capítulo 11, ahí nomás, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los de otras etnias, gentiles, habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, ¿qué pasó? ¿Lo felicitaron? Disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Por qué hiciste eso, Pedro? ¿A dónde te estás bandeando, Pedro? ¿Te nos estás escapando de la sana doctrina, Pedro? ¿Qué pasó con vos? Lo retaron, discutieron con él por lo que había hecho. Pedro sabía que esto iba a pasar, sabía a qué se atenía. Por eso se fue con testigos también. Y Pedro explicó, se tomó el trabajo para explicar paso a paso
todas estas cosas. Y en el 11:18 dicen los mismos apóstoles: entonces, oídas estas cosas, callaron, glorificaban a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles, esto es, a las otras etnias que ni son judíos, ni son prosélitos judíos, ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hermanos, a ver si entendemos la dimensión de esto. Ya habían pasado 14 años desde la encomendación y la ascensión de Jesús, en Hechos 1:8. Habían pasado 14 años de expansión de la iglesia dentro del judaísmo. Y recién ahora los apóstoles se daban cuenta que los que no eran judíos, ni se habían judaizado, ni eran prosélitos, también tenían derecho a escuchar las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Me explico? No fue fácil para ellos, no fue sencillo. Y aún así, ahí estamos en Hechos 11, aún así, vamos a adelantarnos un poquito a Hechos 15. Tuvieron que pasar 2 años más. Después volvemos a Hechos 13, no importa. Tuvieron que pasar 2 años más hasta que hicieron un concilio, el primer concilio eclesiástico en Jerusalén, para determinar si estos que eran de otras etnias iban a tener que seguir la ley judía o no. ¿Se acuerdan de Pentecostés? Donde hablamos de que Pentecostés para los judíos era la entrega de la ley y el nacimiento de la nación judía. Y luego Pentecostés, en la era cristiana, fue el comienzo de la nación, de la iglesia cristiana, a través del Espíritu Santo, y se contrapuso la ley y el Espíritu, que es lo que Pablo después explicó también en sus cartas. Bueno, en este concilio de Jerusalén estaban determinando si todo eso iba a ser echado por la borda, y todos los que creyéramos en Jesucristo íbamos a tener que sernos judíos, y íbamos a ser una secta más dentro del judaísmo, o si los cristianos podíamos seguir con nuestras culturas y costumbres, y no tener que seguir la ley, que bíblicamente ya estaba caducada cuando llegó el Espíritu. Pero no fue tan simple. Dice que Pablo y Bernabé tuviesen una discusión no pequeña con ellos. Fíjense, algunos venían, vamos a mirar un poco la historia, ustedes seguramente lo leyeron ya varias veces, pero para recordarlo, algunos venían de Judea y enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés no podían ser salvos. O sea, tenían que judaizarse, dicho de una forma, ¿no? Pero como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar la cuestión. No era un tema menor, era un tema que definía el desarrollo de la iglesia cristiana de ahí en adelante. Ahí tenían que definir qué iba a pasar con los que aceptaran a Cristo. ¿Se tenían que judaizar o no? Fueron encaminados por la iglesia. Algunos de la secta de los fariseos ya se reunieron, dice, algunos de la secta de fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos, mandarles que guarden la ley de Moisés, o sea, volver a lo de antes. Y dice, después de mucha discusión, no lo tenían tan claro, hermanos, no lo tenían para nada clara. Ya estamos en el año 49 después de Cristo. Habían pasado 16 años desde que Jesús, desde Pentecostés. Y todavía no tenían este tema bien claro. Y ahí se levanta Pedro y dice que fue el primero que tuvo esta experiencia tan fuerte, ahí con la visión, los cuadrúpedos, los reptiles, el Espíritu Santo, Cornelio. Se levanta Pedro y dice: Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, al igual que todos ellos. Pedro estaba defendiendo la fe de aquellos que no eran ni querían hacerse judíos, pero sí querían seguir por fe a Jesucristo. Todos nosotros en el día de hoy. Todos callaron y al final se levantó Santiago y al final dice: yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Y les ordenaron
bueno, pero por lo menos sigan un poquitito de la ley, ¿no? Qué sé yo, aunque sea, apártense de las contaminaciones de los hijos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Bueno, está bien, eso no hay problema. Y así siguió la cosa, ¿no? Entonces, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos, y esta es la carta que posteriormente envían a las iglesias de no judíos, no imponernos cargas más que estas cosas necesarias, que se abstenga de los sacrificados de los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales si los guardareis la pasaréis bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, ya la iglesia, ¿no? Ahora volvemos al tema de Antioquía, y lo pasamos un poquito de largo, y reuniendo a la congregación entregaron la carta y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Por primera vez los creyentes no judíos estaban siendo consolados y afirmados en que ahora la ley era la del Espíritu Santo y no la de las tablas del Sinaí. Y esto trajo consolación a la iglesia de Dios. Y así la iglesia de Dios se siguió multiplicando, ahora sí, por fuera del pueblo judío, y se separó del pueblo judío de alguna forma. Pero volviendo a Hechos 13 en Antioquía, es ahí donde en una iglesia en otro país, porque Antioquía era Siria, hoy día es territorio de Turquía, pero en ese momento era territorio sirio, en una iglesia extranjera, llena de extranjeros, donde se habló la palabra de Dios a extranjeros, desde ahí surgieron los primeros misioneros que fueron a predicar a los extranjeros, a todo lo que fue el Imperio Romano en ese momento y a la mayoría que no eran judías. Y ahí el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Como ustedes saben, ahí comenzó la era de los viajes misioneros de Pablo y de otros también, Pablo, Silas, Bernabé, etcétera, Marcos, que proclamaron la palabra de Dios no solo a judíos, pero también a todos aquellos que no seguían la religión judía, sino que decidieron aceptar a Jesucristo en su cultura, en su idioma y con sus costumbres. Entonces, bueno, hasta ahí llegamos en cuanto a la parte de los judaizantes, ¿no? de la separación entre el pueblo de Dios judío y el pueblo de Dios no judío. Fíjense que no fue fácil, no fue para nada fácil para los apóstoles y para los creyentes judíos a los cuales Jesús les había hablado, entender que el Evangelio era para todas las naciones, independientemente de su cultura, de su idioma y de sus costumbres. No fue para nada fácil. Hoy a veces pensamos, bueno, pero ¿cómo puede ser que nos cueste tanto en las iglesias entender llegar a todas las etnias? Bueno, a los apóstoles les costó. Les costó 16 años llegar a definir teológicamente que era para todos, que era para todas las naciones. Y es así donde la iglesia se empezó a desparramar a todas las naciones. Fue un tiempo difícil, fue un tiempo de breakthrough, un tiempo donde la iglesia tuvo muchas crisis, pero donde el Espíritu Santo fue el que consolidó la libertad de Pentecostés para que el Evangelio pueda llegar a todas las etnias de la tierra. No terminamos hasta donde queríamos, falta un poquito más, que lo vamos a completar el próximo sábado, pero me gustaría saber si tienen algunas preguntas. Hoy se hizo un poquito más largo, no tuvimos entrevista, tenía la esperanza de avanzar un poco más, pero me parece que hablé demasiado. Entonces, si tienen algunas preguntas, si tienen algún comentario acerca de lo que vimos, yo sé que son pasajes muy conocidos, pero a veces mirarlos con otro enfoque nos ayuda a entender un poco más las cosas. A veces seguramente nos hemos podido preguntar ¿por qué tanto lío con Cornelio si ya se había predicado a los gentiles? Y bueno, quizás hoy pudimos entender que no, que esto es algo que les costó mucho a los discípulos. Pero bueno, si tienen algún comentario para hacer, o alguna pregunta, este es el momento. Hoy vamos a terminar, como les dije un ratito antes, tengo otro compromiso ahora enseguida, entonces necesito terminar unos ratitos antes, pero
si tienen alguna pregunta o algo para compartir, los escucho. ¿Nadie? ¿Seguro? Sí, tal cual, Pablo. Ahí que estás chateando. Es difícil, o sea, siempre es más fácil centrarse en lo que uno tiene a las manos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con pasar una barrera, pensar fuera de la caja, mirar más allá, es complicado porque uno siempre se maneja dentro del entorno más común, más local, tanto en la iglesia como en nuestras propias vidas, ¿no? Es difícil pensar más allá, pensar fuera de la caja, tener una idea más global. Hoy por hoy las comunicaciones nos ayudan un poco, estamos más pendientes de lo que pasa alrededor del mundo, pero aún así siempre estamos más tendientes a pensar en lo local, en lo personal, en lo que tenemos cerca. Y eso también es parte de la idiosincrasia que nos impide pensar en las naciones, ¿no? Eso lo vimos desde el principio en estos estudios. Bien. ¿Algún otro comentario? Taira, parece que ahí juntaron una multitud en Puerto Madryn. ¿Cómo están? Hola. Hola. Hola Sergio, ¿Cómo sí. están? Uy, son una banda. Pero hoy estamos todos. Bueno. No, estamos acá charlando de la clase que está muy buena y también esto, ¿no? De que muchas veces nosotros como iglesia queremos llevar nuestra visión a las naciones, nuestra manera de hacer las cosas, pero Pablo luchó un montón para que no fuera así, ¿no? Para que hubiera libertad de seguir su cultura, de que cada uno siguiera a Jesús con su manera de verlo, ¿no? Uh-huh. Y a veces también nosotros seguimos pecando en eso, ¿no? Porque por ahí hoy criticamos a los judíos por no haber entendido, los judíos apóstoles y los judíos no apóstoles, por no haber entendido esta amplitud cultural, ¿no? Sin embargo, te silencio un segundito. Sin embargo, hoy nos pasa a veces lo mismo, porque nosotros también tenemos una estructura y no nos damos cuenta, tenemos una cultura evangélica y no nos damos cuenta, porque ya es parte de nuestra vida. Y a veces queremos ir a otro lado e imponer lo mismo. Y nos cuesta, no nos damos cuenta y nos cuesta. Bueno, a ellos también les costó. Y tenían una doctrina muy fuerte, muy cerrada, y a pesar de todo lo que Cristo dijo, de todos modos no fue sencillo, ¿no? No fue sencillo. Pero ahí estamos, a partir de Hechos 13, Hechos 15, fueron puntos que dieron un antes y después en la iglesia. Nuestro desafío es no volver atrás, sino seguir hacia adelante, ¿no? Y respetar a cada cultura, y respetar a cada idioma, y respetar a cada etnia, respetar a cada uno de aquellos que en su propia cultura, idioma, idiosincrasia, pueden también llegar al Evangelio y pueden también conocer el amor de Dios, sin tener que hacerse como nosotros. Entonces, bueno, ¿cómo seguimos con esto? Falta un poquitito más, que son las cartas, vamos a ver la próxima vez, el Espíritu Santo y las misiones en todo lo que es la doctrina apostólica, la inspiración de las cartas paulinas, etc. Y esto va a ser el final del estudio de Antiguo y Nuevo Testamento. Y luego quiero que nos enfoquemos un poco más en la parte práctica. ¿Cómo todo esto que aprendimos de la palabra de Dios nos va a servir para trabajar hoy en la iglesia local? Vamos a ver un poco de la iglesia local y las misiones, vamos a ver cómo apoyar misioneros, vamos a ver finanzas en las misiones, oración en las misiones. Y bueno, tengo esperanzas de que para mitad de noviembre lleguemos por lo menos con algunos de estos puntos terminados para llegar a graduarnos con todos los contenidos mínimos que quería incluir en este curso. Ángel nos dice que importante es que el Espíritu Santo sea el que vaya delante de nosotros en lo que vamos a hacer. Tal cual, Ángel. Él no se equivoca. Si somos guiados por el Espíritu, podemos estar tranquilos que vamos bien. El problema es cuando lo queremos guiar por nuestros instintos, nuestros programas, nuestros formatos. Ahí a veces nos limitamos, ¿no? Nos quedamos dentro de una caja que nos cuesta pensar más allá.
y es donde viene el Espíritu Santo y nos pega el empujón, ¿no? Y bueno. Pero bueno, hermanos, como les dije, hoy necesitamos terminar unos minutitos antes, así que les agradezco a todos por estar ahí, tempranito hoy en la mañana. Gracias también a aquellos que nos van a seguir a través de YouTube. Y nos vamos despidiendo por ahora. Le voy a pedir a Paulo si quiere despedirnos, por favor, en oración para completar este día. Bueno, Padre, te damos gracias porque en cada paso que tenemos, vos nos guiás, Señor, y gracias porque un día, así como encontraste a todas estas personas que estuvimos leyendo, vos nos encontraste un día a nosotros y pudimos entender, Señor, que es el mejor camino, pudimos entender que nuestra vida tiene sentido, y por eso, Padre, te rogamos que llenes, Señor, y selles con fuego esta palabra en nuestros corazones, y que, Señor, este sentir que vos querés poner, que vos querés construir dentro nuestro, lo hagas más fuerte día a día, y, Señor, el lugar que vos tengas preparado para nosotros, envíanos, Señor, independientemente de que quizás nuestros planes a veces se descarrilan de los tuyos, pero enderezanos, Señor, con tu misericordia, con tu gracia, y llevanos, Señor, a entender cada día más tus propósitos y ser sensibles, Señor, a la voz de tu Espíritu Santo, sensible a las personas que te están buscando. Señor, gracias por la vida de Sergio, gracias por la vida de todas las personas que están comprometidas en este curso, Señor. Los bendigo, y Padre, bendecinos para que, Señor, todo esto que estamos aprendiendo, digamos, nosotros seamos tierra fértil, que eche raíces y que podamos dar un fruto, Señor, en su tiempo, y el fruto adecuado, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Gracias, hermanos. El lunes les estoy enviando el libro que tienen que leer para la próxima, así, y la otra semana vendrá la tarea, pero le voy a mandar el libro este lunes para que ya tengan más tiempo para leerlo. Que el Señor los bendiga, que tengan lindo fin de semana, y nos vemos en el próximo encuentro de Desafiados. Chao.